Dalila Escobar le dice al presidente López Obrador que algunas organizaciones adelantaron que vienen al menos 3 amparos más contra el Tren Maya. Nosotros comenzábamos esta edición de Sin Censura planteándole que en efecto el mismo juez de Yucatán determina otra suspensión al tramo 5 del Tren Maya. Bueno, pues Dalila Escobar le plantea al presidente que esas organizaciones adelantan que vienen al menos 3 amparos más, imagínese usted. Y dice, ¿hasta dónde o en qué punto tienen que llegar la conciliación para avanzar con el tramo 5? Y dice el presidente, bueno, a ver, esa lluvia de amparos de la que habla Dalila Escobar la van a resolver como resolvieron la lluvia de amparos contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dice que todavía, pues ni siquiera se llega al número de amparos que se interpusieron en contra del AIFA, ¿no? Y que se resolvieron. Ya el AIFA ya existe, ya está ahí, ya está operando. Insistió con que no son ni los ejidatarios ni los campesinos los que se oponen, sino los pseudoambientalistas, y que cada vez está más convencido de que son unos farsantes. Dice que es increíble la destrucción del medio ambiente de empresas muy poderosas que estos cuates, estos pseudoambientalistas nunca denunciaron. Y que estas empresas, bueno, pues están acostumbradas a cooptar a todo o a todos los que se dejan. Dice, miren, tal vez porque a mí me tocó viajar en tren, como a muchos otros veteranos. A mí ya me tocó viajar en tren. Hace rato que platicábamos de cómo me quedaba yo dormido en el tren, bueno, en el metro. Pues ese era con mis mocedades en el metro de la Ciudad de México. Pero yo de niño, también como el presidente López Obrador lo planteó, yo también viajaba en tren con mis papás. Íbamos mucho a San Miguel de Allende, no, a San Juan de los Lagos. Sí llegamos a ir a San Miguel de Allende, pero íbamos mucho a San Juan de los Lagos. Tomábamos un tren de ahí de la estación de Buenavista, íbamos con mi abuelita materna, a la que le decíamos Mamanello, y me decía, no corras mucho, mijito, que yo no puedo correr mucho, sí me decía, era muy chistoso. Y yo, es que se nos va a hacer tarde, el tren nos va a dejar a Mamanello, le decía, ¿no? Y nos subíamos, y eran excursiones bien padres cuando yo era niño, le estoy compartiendo, porque seguramente usted, si también pasa de los 35, pues tendrá este tipo de historias. Yo tengo 39, ¿no? Pero eran excursiones muy bonitas, ¿no? Uno pasaba por varios pueblos, se subían también a vender cosas padres, juguetitos o chocolates. Mientras uno iba ahí en el tren disfrutando, había un camión comedor. Bueno, era suave, ¿no? Era suave el tren. Dice el presidente que tal vez a él le duele esto más porque le tocó viajar en tren como a muchos otros veteranos, puesto que con saña y desde luego con corrupción, los neoliberales acabaron con los ferrocarriles mexicanos y que quizás por eso desea con toda su alma que se tengan trenes en todo el país, como en Europa. Dice, bueno, ante esto evidentemente vamos a atender a esos voceros y achichincles de los pseudoambientalistas que están en contra del Tren Maya, pero dijo que esto lo planteaba porque cuando era jefe de gobierno consiguió comprar los vagones del metro que no se habían comprado porque había mucha corrupción. Resulta que en tiempos de Salinas de Gortari comenzó a haber una necesidad de más trenes y más vagones para el metro de la Ciudad de México, puesto que pues ya había incrementado la población y había mucho más demanda. Dice que, por una parte, uno de los asesores de Salinas de Gortari, José Córdoba, de origen francés, pues apoyaba a las empresas europeas que obtuvieran esta licitación y por otro lado apoyaban otros a las empresas de América, pero que había una serie de acusaciones mutuas mientras se necesitaban más trenes para la frecuencia adecuada de los pasajeros. Y cuando se cancela una de las licitaciones, el que estaba de embajador de Canadá dijo que nunca había visto tanta corrupción como en México. Dijo, he estado en tantos países y nunca había visto tanta corrupción como en México durante el gobierno de Salinas, que como era pues ese gobierno, de inmediato le dijeron, mira, guarda tus cositas y regrésate ahí, la tierra de la hoja de maple, es decir, a tu tierra, a Canadá. Lo corrieron de inmediato, pero que cuando él, el presidente López Obrador, fue jefe de gobierno, se crea un comité de periodistas, de especialistas, para comprar esos trenes y no hubo problema. Se compran 45 trenes y 400 vagones con más de 500 millones de dólares y que eso lo dice, mire, hasta con una sonrisa en la boca, que si en estos momentos lo estaba escuchando alguno de sus adversarios, alguno de los conservas, seguramente agarró lo que tenía y lo hizo rollito y lo tiró y se enojó, o pateó la pared o le dio un golpe a la pared, porque dice, y miren, ahí andan todavía los vagones. Yo viajé en esos vagones nuevos, le contaba yo al principio de esta transmisión, lo que me parecía a mí muy
chistosón, ¿no? Que yo en ese entonces era estudiante de periodismo, trabajaba también, pero no tenía ni un peso, ¿no? Traía lo que costaba en aquel entonces el metro, boletos del metro que costaban 2 pesos, y muchas veces me quedaba dormido ahí en el metro. Llegaban compañeros míos, amigos o amigas o familiares que me encontraban ahí dormido. Decían, Toño, te van a quitar tus cosas, despierta. Le dije, no, pues ¿qué van a quitar si no traigo nada, ¿no? Pero imagínense, me dio mucha nostalgia el pensar en los nuevos trenes que empiezan a circular precisamente en la línea 2, si no me equivoco, allá a principios del año 2000. Estuvo muy interesante eso, me gustaba mucho a mí viajar en metro. O sea, mucha gente decía, ay, no, el metro, no, me encantaba. Siempre desde niño me ha gustado mucho el metro. Y dice, bueno, el presidente dice todo esto, puesto que ayer fueron a firmar ese compromiso con Bombardier y que tiene que entregar Bombardier con Alstom el primer tren del Tren Maya en julio del próximo año, porque lo van a inaugurar en diciembre. ¿Y qué esto significa empleos? Pues esos trenes van a ser construidos en México. Dice el presidente, bueno, ante todo esto, ¿ustedes creen que esos empleos, esto que les acabo de dar a conocer, le importa a Claudio X González y a los ambientalistas, entre comillas? Dijo, pues no. Dice que hasta sacan una foto con un pajarito, como lo hizo este cuate, el pseudocómico José Manuel Torres Morales, alias Chumel, quien en unos momentos más se lo voy a platicar, pero ya no quiere ser del MacPrianredé, casi se le sale la lagrimita. Y dice, no, a mí no me pongan en su lista de traidores a la patria. Porque, o sea, así como lo plantea Pedro Miguel, hasta para eso son brutos, ¿no? Hasta para eso son pendejos. Eh, ellos mismos se exhiben, ¿no? O sea, le comentaba antes de que comenzara la conferencia de prensa mañanera que los muy pendejos hicieron un evento ayer con todos los medios de comunicación tradicionales para decir que respaldan a todos los traidores de la patria. Y a todos los ponen en fotos, ¿no? O sea, hasta para esos pendejos. Bueno, el pseudocómico este, José Manuel Torres Morales, se encabronó. Le dijo, a mí no me pongan ahí, no me incluyan. Es que se le sale la lagrimita al decir, a mí no me pongan con los del MacPrianredé, ¿no? Bueno, dijo el presidente López Obrador que cuando Claudio X sacó esa campaña contra los maestros, dijo que le preocupaba mucho a los niños, pero eso era una mentira. Es un pinche corrupto y además lo están financiando el gobierno de los Estados Unidos. Dice, hay empresas muy molestas que están financiando toda la campaña en contra de su gobierno. Dice, a ver, y pues le digo, Dalila Escobar insiste en estas recriminaciones, le recrimina a López Obrador que sí, el objetivo de este decreto que se planteó el año pasado, este decreto de hacer las obras de infraestructura de seguridad nacional fue para hacerle frente a los amparos. Y ya un poco desesperado, no diría yo desesperado, pero pues exasperado es la palabra, el presidente le dice a Dalila, a ver, no, el acuerdo que suscribimos pues tiene la finalidad de avanzar, pues lo que quieren sus adversarios es que no hagan nada, que no se está chupando el dedo, que si no se emite el acuerdo, los paran por completo y que a ellos pues no les importa que se quede la inversión tirada, que es dinero del pueblo. Y dice, yo tengo que cuidar eso, para eso me eligieron, para defender los intereses del pueblo. ¿No? Y dice, y a pesar de los amparos, hay tiempo para terminar el Tren Maya. Yo espero muy pronto dar una vuelta por allá, por México, y andar en el Tren Maya. Eso estaría buenísimo, ya cuando se inaugure, llevar a mis hijitos, ¿no? Y como yo cuando era niño, viajar en el tren una vez más ahí en México. Acá en Estados Unidos es carísimo. No sabemos por, bueno, pues es que, mire, si no lo destruye el neoliberalismo, lo hace muy exclusivo. Y acá en Estados Unidos es carísimo el tren, ¿eh? Es casi lo mismo que viajar en avión. Es mucho más cómodo, obviamente, que, eh, que viajar en avión, pero, híjole, es, pues es muy caro. Es bonito, pero es muy caro. Yo recomiendo muchísimo a la gente que quiere venir aquí a visitarme. Nadie quiere venir a visitarme acá a Kansas City, esa es otra. ¿Eh? Dicen, ay, Toño, es que te fuiste al medio del medio oeste, imagínese usted, ¿no? Mucha gente dice, no, ya no vamos a ir a visitar. Cuando viviese en Chicago, sí, pero ahora ya no. Yo les recomiendo mucho que tomen un tren de la ciudad de Chicago, aquí a Kansas City. Híjole, cruza gran parte del medio oeste de la Unión Americana y es un tramo padrísimo, pero medio carón.
No de miles de dólares, ¿no? Pero sí está caro, la verdad. Mejor viajar en avión, pues ya, ¿no? En cualquier cosa, tomar un cochecín. Pero bueno, le pido a don David que nos grabe